residentes de pediatría de la Universidad del Quindío, damos la bienvenida. Les recordamos que estamos en proceso de inscripción para la nueva cohorte de residentes de esta especialización. Solicitamos el favor silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras para tener una mejor calidad en la charla. Las preguntas pueden escribirlas en el chat, al final se resolverán. Esta noche, la doctora Lorena Quiñones, pediatra de la Universidad Javeriana y nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia, adscrita al Hospital San Juan de Dios de Armenia, va a compartirnos enfoque del paciente con síndrome nefrítico. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. Esta vez voy a hablarles del enfoque del paciente con síndrome nefrítico, ya que es muy importante diferenciarlo del síndrome nefrótico que habíamos hablado la semana pasada. Entonces, para entrar en materia, entonces el síndrome nefrítico es un compromiso glomerular mediado por complejos inmunes ante una respuesta extrarrenal, en la cual los signos y síntomas más importantes van a ser hematuria, tanto microscópica como macroscópica, edema, hipertensión, oliguria y aumento de la creatinina o disminución de la tasa de filtración glomerular que tienen un comienzo agudo. Antes de hablar como en detalle de la posinfecciosa, en este caso la posestreptocóxica, es importante tener en cuenta y que no solo es posinfecciosa y estreptocóxica, sino que hay otras causas como la nefropatía por IgA y la púrpura de Henoch-Lane, entre otros, también está el lupus. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta y no solo enfocarse en la posestreptocóxica, pero pues por ser una enfermedad que es de alta incidencia en nuestro medio, pues vamos a enfocarnos en ella. Entonces, como tal, la definición de glomerulonefritis aguda es una complicación por infección a estreptococo u otros eventos infecciosos, que son agudos en los cuales hay infecciones bacterianas, infecciones virales y infecciones por parásitos, y también hay infecciones bacterianas crónicas como la endocarditis aguda, infecciones por derivaciones ventriculoatriales y abscesos profundos. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta los otros tipos de infección. Como tal, entonces, la glomerulonefritis posinfecciosa es una nefritis aguda y el más frecuente pues, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A en un 96%. La primera vez que se describió fue en 1812, en los cuales se veían los niños que tenían escarlatina, a las semanas después presentaban hematuria y edema. En el siglo XIX y XX se había puesto como el nombre de enfermedad de Bright, como una nefritis hemorrágica. En 1940 se estudió, en la cual se vio que se trataba de una formación de complejos antígeno-anticuerpo y activación del complemento. Y en 1941 se descubrieron que existían cepas nefritogénicas en el estreptococo que producían la glomerulonefritis. Entonces, las infecciones predominantes pues, del estreptococo es la infección faríngea, que se da en un 5 a 10%, en los cuales previamente 1 a 2 semanas pues, presenta esta infección, o infecciones cutáneas en un 25%, que es más o menos antes de unas 3 a 6 semanas, que puede ser desde escarlatina a las infecciones que se ven pues, en la foto. Y hay que tener en cuenta que también hay presencia de glomerulonefritis en casos o antecedentes de neumonía o meningitis. Se ha visto que el serotipo como más frecuente, que coincide con tanto la infección faríngea como la infección cutánea, es el 49. La epidemiología, la incidencia no está del todo claro porque hay muchos subregistros.
¿Por qué? Porque muchas veces, y vamos a hablar ahorita, que inclusive hay pacientes asintomáticos que no tienen ningún síntoma y en algún momento les toman un complemento y está disminuido, o si tuvo una infección pero no fue tan severa, entonces la incidencia es un poquito, no es como tan clara. Hay 24.3 casos por 100.000 casos. Se ha visto que los países en desarrollo son los que más producen o los que más tienen este tipo de infecciones, más por las políticas de salubridad deficientes, el hacinamiento, el no tener agua. Entonces se ha visto que en los países en desarrollo tienen más incidencia. Los países desarrollados, pues su incidencia es muy baja. Y aparte, pues por la parte vacunal, que tienen más cobertura en los países desarrollados. Digamos que de hombre a mujer es más frecuente en los niños, más o menos en una edad promedio entre los 5 a 12 años, más o menos como el límite es entre los 6 a 7 años. Es muy raro que sean menores de 2 años, hasta un 5% hay casos, pero no es muy frecuente. Y en los adultos mayores de 60 también se presentan, pues afortunadamente también pocos casos. Ya en la adultos no mayores de 60 años es más frecuente las infecciones por hepatitis A, B, lupus, entonces ellos tienen otra tipo como de manifestaciones. Es subclínico, casi en un 19 veces, inclusive es más frecuente porque pueden ser asintomáticos, y la presión arterial puede estar normal o elevada. Por eso es muy importante que en el triaje o en urgencias, en los mayores de 3 años, siempre se les tome la presión arterial, porque a veces no es como los síntomas como en los adultos y a veces es silenciosa. Y pueden tener un C3 disminuido. Inclusive hay un estudio de 1981 donde estudiaron 22 familias en los cuales se estudió estas 22 familias, de los cuales se encontró que las infecciones en los niños, o sea, esto era como en los niños o en un paciente de esa familia que tuvo la infección, y se hizo un estudio y se hizo un seguimiento al año, inclusive hasta los 6 años, y se encontró que los familiares inclusive pueden tener el estreptococo sin tener las manifestaciones, inclusive pueden ser sintomáticos, pueden inclusive de las familias tener un 18% y asintomáticos en un 9%. Entonces, por eso es súper importante siempre tomar la presión arterial en el triaje o en el servicio de urgencias. La etiología, el comportamiento es muy variado. ¿Por qué? Porque por lo que pusimos en las diapositivas iniciales, que hay muchos tipos de síndrome nefrítico, en los cuales puede debutar un síndrome nefrítico agudo, el de todos los síntomas, el clásico, pero también puede estar asociado a síndrome nefrótico, en los cuales cuando tiene una proteinuria o una asociada a disminución de la tasa de filtración, tienen peor pronóstico. También pueden ser hematurias macroscópicas recurrentes, pueden debutar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué es rápidamente progresiva? Que debutan con una creatinina elevada y un BUN elevado, en los cuales es una urgencia dialítica, y glomerulonefritis crónica, como en lo que vimos en las infecciones por shunt por nefritis o endocarditis bacteriana. La afectación glomerular tiene varios puntos que se han estudiado, en los cuales hay varios, por ejemplo, a nivel genético, cuando hay una alteración del DNA en la codificación de los exones de las proteínas glomerulares, del intersticio o inclusive a nivel tubular. También hay manifestaciones inmunológicas, que se trata de dos tipos, o hay dos formas en las cuales hay anticuerpos contra el glomérulo o que se forma un complejo antígeno-anticuerpo. Y también cuando hay una activación del sistema de complemento y activación de la coagulación, en los cuales puede activarse la vía alterna o la vía de la lecitina. Estos producir una apoptosis y una síntesis alterada de las citoquinas, en la cual hay aumento de los leucocitos, y todas estas características van a afectar el glomérulo, van a activar mediadores inflamatorios, activar citoquinas, radicales libres, van a aumentar la permeabilidad de las proteínas. Esto va a disminuir la tasa de filtración y va a producir los síntomas característicos del síndrome nefrítico.
Hay antígenos que se han estudiado, que se han visto, digamos, como no solo en la infección postestreptocóxica, sino en otras enfermedades, como antes las nombramos, por ejemplo, en la nefropatía por IgA, que se ha visto pues alteración de la inmunoglobulina A, en las infecciones por hepatitis C, en las infecciones por en las alteraciones por vasculitis, perdón, las nefropatías por nefropatías membranosas. Entonces hay varios tipos de antígenos que se han visto relacionados con síndromes nefríticos agudos, no solo en la postestreptocóxica. Entonces el estreptococo como tal tiene muchos factores de virulencia, tiene una gran variabilidad de factores de virulencia que hacen que se produzca pues como esta glomerulonefritis, en los cuales hay varios, hay mimetismo molecular, reactividad de la antiinmunoglobulina, hay alteración de la actividad de la proteína, hay alteración de la actividad de la proteína que une la plasmina y hay antígenos nefritogénicos como tal. Entonces, los factores de virulencia pueden estar a nivel extracelular y en la superficie, y los que más se han estudiado en la glomerulonefritis es la exotoxina beta-pirogénica, que tiene carga catiónica, y la proteína de unión a plasmina de nefritis. Estos son los que más se han estudiado, que van a producir pues como la alteración en el glomérulo. Entonces, ¿qué es lo que produce? Estos antígenos nefritogénicos pueden tener cargas negativas, en los cuales pueden ser repelados o pues tienen, como la membrana basal tiene carga aniónica, se repelen y esto va a hacer que se produzca el complejo antígeno-anticuerpo de tal manera que va a activar colagenasas y metaloproteinasas y de esta forma va a destruir la membrana basal y este complejo se va a depositar en las pedicelos o en las prolongaciones de los pocitos, como habíamos hablado en el síndrome nefrótico. O también puede ser que activen ese antígeno anticuerpo, activan la plasmina, que puede generar también activación de las metaloproteinasas, o inclusive pueden tener carga catiónica, y estos pueden pasar libremente a la membrana basal y depositarse, esto se llama como las jorobas, hacer depósitos en los pedicelos. O simplemente pasan sin ninguna afectación porque destruyen toda la membrana basal. Entonces, por eso, esta es como la principal, digamos, como fisiopatología que se ha visto con las cepas nefritogénicas y se ha visto, digamos, como otras alteraciones a nivel, digamos, como local en la membrana basal, que pueden ser antígenos anticuerpos que se formaron a nivel del glomérulo, cerca del podocito, en la parte mesangial, y esto pues pasa, como dijimos, porque se altera la membrana basal y hacen sus depósitos. También se puede producir que se activan o hay antígenos bacterianos circulantes que llegan a la parte de los pedicelos y ahí se activa, digamos, como los anticuerpos y esos también pueden pasar y hacer el complejo antígeno-anticuerpo. O también pueden pasar antígenos que tienen la carga catiónica, como dijimos, que pueden pasar la carga negativa y generar, digamos, depósitos. O sea, estas son como las teorías que se han visto relacionadas con la activación del complejo antígeno-anticuerpo en la glomerulonefritis. Y esto a su vez va a producir estas exotoxinas nefritogénicas, van a hacer una activación de la vía alterna en la cual se va a activar el C3A y el C5A, los cuales estos van a formar o van a activar el complejo de membrana, el complejo de ataque de membrana o el MAC, que van a producir activación de las células inflamatorias, van a aumentar linfocitos, neutrófilos, a su vez van a activar citoquinas, interleuquinas 6, 8, los cuales van a aumentar el proceso inflamatorio, van a activar radicales libres de oxígeno, van a activar neutrófilos y por esto se van a formar y se van a depositar todos esos complejos a nivel de la membrana basal y estos depósitos van a alterar, entonces van a hacer que salga, que haya producción de proteinuria, perdón, y como va a aumentar, va a disminuir como el tamaño del capilar, porque como esto todo se va a depositar
tanto en la membrana basal como alrededor de los capilares, entonces va a producir hematuria, porque los eritrocitos se van a deformar y van a salir dismórficos. Por eso la hematuria es glomerular, porque se afecta, digamos, como esa parte donde van a pasar los eritrocitos, lo que va a producir también entonces activación del complemento, como dijimos, entonces va a generar disminución del C3, porque no se activa la vía clásica, que es la que activa el C4. De esta manera va a disminuir el filtrado glomerular, que va a producir la oliguria, va a aumentar la creatinina y el BUN, lo que va a disminuir la tasa de filtración. Por tanto, esa disminución de la filtración, pues no va a, el túbulo distal o la mácula densa va a censar baja cantidad de sodio porque pues no está filtrando, entonces por eso va a disminuir la excreción urinaria de sodio y va a aumentar la reabsorción de sodio a nivel del túbulo distal y por tanto va a aumentar esa expansión del espacio extracelular, lo que va a generar la sobrecarga de volumen, la hipertensión y a su vez los edemas. Entonces va a disminuir esa actividad renina plasmática y de aldosterona. Entonces, inclusive en este cuadro pues se explica que hay disminución de los vasodilatadores por esa disminución de la tasa de filtración, porque como esto está lleno de células inflamatorias, de complejos antígeno-anticuerpo, entonces va a disminuir el filtrado, por tanto va a aumentar la vasoconstricción porque se va a censar como que no hay volumen. Por lo tanto, esto va a hacer que se activen en el túbulo contorneado distal los ENaC o los canales de sodio, lo cual va a aumentar la actividad sodio-potasio ATPasa y por tanto va a aumentar la resistencia al péptido natriurético auricular, va a aumentar la fosfodiesterasa, que es lo que va a disminuir la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador muy importante a nivel renal, y por tanto, pues va a aumentar esa resistencia y esa reabsorción de sodio. Dentro de las manifestaciones clínicas puede ser un inicio brusco o inclusive puede ser progresivo. A veces pueden ser, pues como los síntomas no debutan como del todo, sino que se van como presentando lentamente. Los principales o los iniciales pueden ser síntomas muy inespecíficos, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, edema, pero no es tan marcado, ganancia un poquito de peso, inclusive pueden presentar sangrados, astenia, dinamia, o inclusive puede ser subclínico, como lo habíamos dicho, o sea, a veces pueden ser solo tener la presión elevada y no tener ninguna otra alteración, por lo cual es muy importante también preguntarles si hay hermanos o habían hermanos o niños que tenían o tuvieron, digamos, una amigdalitis o una infección de piel. A veces ni siquiera es tanto del niño como tal, sino que también puede ser generado pues por una infección con un niño cercano. Y el síntoma o signo pues como principal o el que nos va como a siempre generar es la hematuria. O sea, no es frecuente que tengamos un síndrome nefrítico sin hematuria. O sea, es el síntoma clásico y en el cual tú tienes que sospechar de síndrome nefrítico. Entonces, dentro de las manifestaciones más importantes, entonces, como dijimos, hay una expansión de ese volumen extracelular, en lo cual va a generar ese edema periférico moderado de un 85 a 93%, pero también van a generar anasarca o inclusive edema pulmonar y edema cerebral por esa expansión de volumen. Inclusive pueden tener hasta insuficiencia cardíaca congestiva. La hipertensión puede ser moderada en un percentil por encima del 90-95, inclusive se dan un 80-90%, pero también hay que tener en cuenta que puede ser una hipertensión, generar una hipertensión maligna, generar una encefalopatía hipertensiva entre un 7 a 10% y producir, pues, por lo que presenta la insuficiencia cardíaca. Y este puede presentar también convulsiones, cefalea, inclusive coma. La oliguria puede estar en un 80 a 100%, la hematuria macroscópica glomerular indolora, puede ser inclusive sin hematuria en un 8%, pero no es lo usual, y microscópica solamente entre un 25 a 33%. Por eso es súper importante explicarle o aclararle a la mamá qué color es, porque usted le puede decir qué color es, color rojo o color té, color Coca-Cola, color chocolate, en los cuales pues la característica principal de la hematuria glomerular es que sea de este color oscuro.
Si ya es de este color que es no glomerular, ya hay que pensar en otra cosa. Y la otra manifestación, pues la oliguria, que se manifiesta en un 80 hasta 100%, en los cuales puede disminuir la tasa de filtración glomerular de un 40 a un 80% y producir una incuria renal aguda de entre un 5 a 10%. Y la proteinuria subnefrótica puede o no tenerla, en la cual es un 25 a 75%. Por eso es súper importante la toma de proteinuria en muestra aislada, como habíamos visto en el síndrome nefrótico, con una relación proteinuria urinaria y creatinina entre 0.2 y 2 miligramos gramo, o una proteinuria en muestra de 24 horas entre 4 a 40 miligramos por metro cuadrado. Recuerden que la proteinuria nefrótica es por encima de 2 miligramos gramo y más de 40 miligramos metro cuadrado. El síndrome nefrítico como tal es más de proteinuria subnefrótica. También hay que tener en cuenta, y esto lo puse más como para que piensen en otra cosa, si no les coincide como mucho los síntomas. O sea, hay que tener en cuenta, como habíamos visto inicialmente, que no solo por la infección postestreptocóxica es la única pues, etiología, sino que hay que pensar en otras, como por ejemplo si hay un paciente que tiene exantema en alas de mariposa, pérdida de peso, hay que pensar en un lupus. Si ya tiene lesiones purpúricas palpables, pues hay que pensar en un Henoch Lane. O si tiene alguna alteración articular, pues hay que pensar en una enfermedad reumatológica, del colágeno o vasculitis. Entonces, eso lo puse más como para que tengan en cuenta y sospechen si presenta, digamos, otro tipo de manifestaciones. Entonces, hay que tener en cuenta, y muy importante, pues preguntar los antecedentes personales. Si previamente, como habíamos dicho, 1 o 2 semanas tuvo alguna manifestación del tracto respiratorio superior o de piel, que, digamos, van a activarse pues las cepas nefritogénicas del estreptococo. ¿Qué es otros signos? Nos pueden orientar a otras patologías. Entonces, si la edad es menor de 4 años, si es mayor de 15 años, una historia familiar, o sea, es muy importante preguntarle a la familia si hay algún antecedente de enfermedades renales que hayan requerido diálisis o que tienen un tratamiento especial, si hay historia previa a síntomas similares, porque como les dije, esto no es tan frecuente que recurra, o sea, es muy poco probable. ¿Por qué? Porque las cepas nefritogénicas van a generar casi como una inmunidad duradera casi hasta de 10 años. O sea, puede que le dé la glomerulonefritis y en 10 años se toman muestras de las cepas nefritogénicas y todavía está activo. Entonces es poco probable que recurra. Entonces, si hay una historia previa, tienen que pensar y sospechar en otra etiología. También es súper importante evaluar otros tipos de síntomas, o sea, por ejemplo, en el lupus, que no es solo manifestación renal, sino síntomas sistémicos, pérdida de peso, lesiones en piel o alguna otra manifestación. O, como les dije, en las glomerulonefritis rápidamente progresiva, en que tienen una alteración de la función renal muy aguda y marcada y que requieren diálisis de urgencia. Y cuando es una hipertensión muy severa, que generen una encefalopatía hipertensiva, también hay que pensar en otra manifestación. Entonces, aquí solo como para pues como explicarles, estos espacios son los capilares, por donde pues ahí está el filtrado glomerular, y aquí las células son los podocitos que habíamos hablado, que son las células epiteliales que envuelven, digamos, como los capilares. En la parte derecha, como ven, ustedes no ven el espacio que se veía aquí perfecto de los capilares, aquí se ve muy disminuido, o sea, casi ni se ve el espacio de los capilares, y se ven muchas células que son los polimorfonucleares. Por eso se menciona que la glomerulonefritis es una proliferación endocapilar difusa, porque no se ven los capilares y lo que se ve es muchos neutrófilos y células inflamatorias. Y el espacio de Bowman o el espacio urinario está muy aumentado. Mire que en el normal pues es un espacio prudente, pero en este se va como encogiendo, digámoslo así, el glomérulo, porque se retrae todo y se llena de células inflamatorias. En esta otra se ve como en la microscopía electrónica,
donde se ve el espacio de Bowman o el espacio urinario. Esta es la membrana basal y aquí se van depositando se hacen los depósitos, como habíamos dicho en la fisiopatología, se van formando como las pruebas, que es lo que se menciona así y es lo que en los reportes de las biopsias se manifiesta así, como jorobas o humps subepiteliales. Y aquí también en la foto un poquito más ampliada, miren que no se ven los capilares y están llenos de células inflamatorias o de neutrófilos. Entonces, dentro del abordaje diagnóstico, ¿qué debo pedir? Entonces, el más importante es un uroanálisis, en los cuales te deben decir qué tipo de hematíes es, porque es muy importante diferenciar si es dismórfico o eumórfico. Como habíamos mencionado, el eumórfico debes pensar en otra cosa, en trauma, en infecciones urinarias, en procesos obstructivos. El dismórfico como tal, y como lo habíamos mencionado, es ya una alteración a nivel de la membrana basal donde se van a deformar los eritrocitos. Entonces, en esta foto se ven los diferentes tipos de eritrocitos dismórficos, los cuales se mencionan que son como orejas de Mickey Mouse, porque empiezan a salir como estas protuberancias. La proteinuria puede ser variable, puede ser de 2 cruces en adelante, porque acuérdense que una cruz son trazas y es normal, por encima de 2 cruces ya es patológico y puede ser hasta 3 cruces. Pero tengan en cuenta que puede ser nefrótica entre un 5 a 10%. Y la idea es que esta proteinuria es variable. También es muy importante que nos describan si hay cilindros hemáticos, como en este caso, se ve el cilindro hemático, pero puede ser también granuloso o hialino. Y dentro de la relación proteinuria-creatinuria está entre 0.2 y 2 miligramos gramo, como habíamos dicho, o en la proteinuria de muestra 24 horas, entre 4 a 40 miligramos por metro cuadrado hora. También es muy importante evaluar los electrolitos, en especial la hipercalemia, pero esto, como habíamos dicho en la fisiopatología, es por una disminución de la tasa de filtración, en los cual hay una disminución de la excreción y aumenta la hipercalemia. También puede haber hipercalcemia, ahí me quedó mal, perdónenme, en 15.8% de los casos y una hiperuricusuria en un 8%. Y puede haber una hiponatremia, la mencionan como dilucional por aumento en la expansión del volumen extracelular. Y también puede producir una acidosis metabólica, no es muy frecuente, pero cuando hay acidosis metabólica hay que pensar en que tiene una injuria renal aguda que de pronto es requerimiento de diálisis. Un BUN elevado, un aumento de la creatinina que debe normalizarse en el primer mes y un FENA o una fracción de excreción del sodio menor de 1. Lo normal es entre 1 o 2. Entonces esto también nos podría ayudar como a evaluar cómo está la expansión del volumen. También puede haber un aumento de leucocitos, aumento de PCR y BCG cuando hay una infección inclusive activa. O sea, a veces se ha visto casos que pueden tener la infección respiratoria aguda, inclusive las lesiones, y pueden activarse. Pueden producir, digamos, como reactantes de fase aguda. Entre los estudios inmunológicos, el de entrada y el que podemos tener pues, en los sitios de primer nivel, pues no tanto, pero se puede tener en sitios de segundo y tercer nivel un complemento en el cual nos va a ayudar mucho a diferenciar los tipos de manifestaciones del síndrome nefrítico, que normalmente en la posinfecciosa tienen que normalizarse en las 8 semanas. Entonces, cuando hay un C3 bajo y un C4 normal, el primero que tienen que pensar en una postestreptocóxica o en una posinfecciosa. Y la otra causa es una membrana proliferativa, pero pues esa afortunadamente es más frecuente en los adultos. ¿Cuándo pensar que los dos están consumidos, el C3 y el C4? Entonces ya cuando los dos tienen consumo, usted ya debe buscar como otras cosas, como una glomerulonefritis asociada a hepatitis C, y el más importante, pues una nefritis lúpica o una crioglobulinemia, que afortunadamente pues esto es más en adultos. Y cuando tienen C3 y C4 normal, también hay que pensar en otras cosas. O sea, ustedes ahí ya van descartando como todas las etiologías que tiene el síndrome nefrítico, como son la membranosa y la nefropatía por IgA. Entonces, para mí, el complemento nos ayuda mucho a diferenciar qué tipo de síndrome
diagnóstico tiene, si es una posinfecciosa o las otras. Dentro de todos los otros estudios inmunológicos, pero usted ya es cuando está sospechando y como que no tiene los síntomas del todo claros y del todo, digamos, como los típicos de una posinfecciosa, en los cuales los ANAs positivos pues nos van a dar que sea más por lupus, los anti-DNA, los ENAs, que pueden ser enfermedades del colágeno, tanto el lupus como una esclerodermia también puede presentarse, o los ANCAs positivos nos hablan más de una vasculitis, y los antimembrana basal glomerular pues ya nos habla de otros tipos de alteraciones como el Gut-Pasteur y la glomerulomatosis de Wegener. Y siempre hay que buscarle pues un perfil serológico y más en nuestro medio, hepatitis B y C, sífilis y VIH. Pero hay que tener en cuenta las otras alteraciones, como habíamos dicho al comienzo, como son las endocarditis o los abscesos o infecciones por shunt, que son los pacientes que tienen derivaciones ventriculoatriales. Entonces es muy importante también esto tenerlo en cuenta, dependiendo del paciente. Los anticuerpos contra productos extracelulares, lastimosamente el único que tenemos en nuestro medio es la antiestreptolicina. Tiene una sensibilidad baja, pero puede estar presente en un 80% cuando tienen una infección respiratoria o un 50% cuando tienen alteraciones en piel, pero pueden ser falsos negativos en infecciones cutáneas. Esto no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad ni el pronóstico, o sea, no es que entre más alto es peor, no. Y los otros que sí nos dan como una probabilidad de infección por estreptococo cuando es infecciones por piel es la antihialuronidasa y anticuerpos anti-DNasa, pero pues lastimosamente eso no está en nuestro medio. O sea, el único que tenemos que nos puede como ayudar es la antiestreptolicina, que más o menos en niñas por encima de 250, en niños por encima de 330, pero esto es más como para indicarnos que de pronto sí tuvo una infección, pero esto no nos va a decir nada más. En cuanto a los cultivos, no son útiles y no son de entrada, a no ser que tenga el niño pues un cuadro séptico, como dijimos, que puede ser inclusive una de las etiologías, que es una glomerulonefritis por sepsis, pero el resto, si el niño no está tan comprometido, pues no es útil unos cultivos porque van a estar positivos solo en un 25%. En cuanto a los estudios imagenológicos, pues depende del paciente. O sea, si usted lo ve con dificultad respiratoria, la auscultación, hay ruidos respiratorios disminuidos, el murmullo vesicular disminuido, con estertores, pues usted debe pensar en un edema pulmonar agudo. Y en la ecografía, pues mirar si hay aumento del tamaño renal o inclusive ascitis o inclusive puede haber algo de hepatomegalia cuando hay una expansión de volumen importante. Entonces la ecografía renal nos va a ayudar más como para evaluar si tiene otras alteraciones, por ejemplo, si son riñones pequeños porque tienen antecedente de una hipoplasia o inclusive cuando en las rápidamente progresivas ya pueden tener un daño irreversible. Entonces nos puede ayudar como a determinar como el tamaño, o sea, si está disminuido, si tiene, digamos, como otras alteraciones. Las complicaciones, como dijimos, pues una hipertensión severa, encefalopatía por la misma hipertensión, lesión renal aguda que puede llevar a requerir diálisis y el edema pulmonar agudo. Entonces, esto siempre hay que tenerlos en cuenta en estos pacientes. Dentro de los diagnósticos diferenciales, entonces, como dijimos, puede hacer alteraciones de cualquier otra patología. Entonces, por ejemplo, en la púrpura de Henoch-Schönlein, entonces puede ser anemias hemolíticas, en un síndrome de AL porque es una alteración de la membrana basal por una alteración del colágeno 4, en los cuales hay una historia familiar de hipoacusia. ¿Por qué? Porque como hay una alteración del colágeno 4 y 3, este colágeno se encuentra a nivel de los oídos, a nivel de los ojos. Entonces son niños que requieren potenciales evocados frecuentes, oftalmología, y esto puede ser ligado al cromosoma X. Entonces es muy importante tener en cuenta y preguntarle a la familia si tiene antecedentes de esto. O inclusive glomerulonefritis crónica, que son exacerbaciones agudas, por ejemplo, en los casos de las endocarditis, de los Schütt-nefritis. Por ejemplo, en la púrpura de Henoch-Schönlein, pues siempre evaluar
si tiene exantemas, artralgias, con un complemento normal. O en las nefropatías por IgA, que pueden tener hematurias recurrentes, aisladas, que pueden estar asociadas o no a infecciones respiratorias también del tracto superior, pero estas sí son recurrentes, tienen antecedentes familiares, pueden estar asociadas al ejercicio y tienen complemento normal. O en una cistitis hemorrágica viral como el adenovirus, que puede producir hematurias no glomerulares, que son roja, vivo, o síntomas urinarios irritativos o dolor abdominal. Entonces, esto es también como diagnóstico diferencial. Entonces, si tiene síntomas sistémicos, la mayoría, pues los estreptocóxicos no son de pérdida de peso ni pérdida del cabello, entonces son glomerulopatías primarias, las cuales también pueden tener alteraciones mesangiales y pueden ser estreptocóxicas o glomerulopatías por C3 o membranoproliferativas. Ya si tiene alguna manifestación sistémica, pues usted ya se va y busca pues como otras causas. Entonces es muy importante siempre evaluar y siempre hay la confusión de si es síndrome nefrítico o nefrótico. Entonces, como para tener en cuenta, el nefrítico en la mayoría de los casos es por expansión del volumen, entonces la mayoría de veces es hipervolemia y por eso son sus síntomas, o sea, la hipertensión, la oliguria. En cambio, en el nefrótico puede ser desde hipovolémico, normovolémico o hipervolémico. La hematuria, pues es el 100%, como dijimos, es el síntoma principal. La hematuria en el nefrótico no es tan frecuente. La hipertensión arterial en el nefrítico también es muy frecuente. Y si no, toca estar buscando otra causa. El edema es moderado, pero puede haber edema, puede haber anasarca, pero no es tan frecuente como en el nefrótico. Hay una disminución importante de la tasa de filtración, por lo que hay un aumento de la creatinina y el BUN. En cambio, en el nefrótico, pues la velocidad de filtración puede ser inclusive normal. La proteinuria en el nefrítico, entonces, como les dije inicialmente en los síntomas, se dice leve moderado o inclusive subnefrótico. En cambio, en el nefrótico es una proteinuria masiva. Y el colesterol y la albúmina en el nefrítico sí o sí deben estar normales. Si hay alguno de estos alterado, pues usted ya tiene que pensar en que es un síndrome nefrítico con nefrótico que se llama glomerulopatía compleja, pero siempre hay que, digamos, como buscar si el colesterol y la albúmina está normal, siempre te basas al nefrítico. En cuanto al tratamiento, entonces son varios puntos en los cuales son las medidas generales, la restricción de agua y sal, hay intervenciones específicas y confirmar la infección activa por estreptococo. Entonces, dentro de las medidas generales, el reposo, pero solo si es necesario, o sea, no todos entonces son en cama todo el tiempo absoluto, no, o sea, depende del paciente cómo lo encuentres. La dieta, entonces, debe ser sí hiposódica, 1 o 2 gramos en el día. Y si hay una alteración en la tasa de filtración, un aumento de la creatinina, debe tener mucho cuidado con el potasio y el fósforo, que son los que principalmente se aumentan cuando hay injuria renal aguda. En cuanto a la restricción de líquidos, es solo en casos de expansión del volumen importante y comprometan el estado general. No es a todos que vamos a hacer una restricción pues intensa, porque depende del paciente. Entonces, usted tiene que tener en cuenta las pérdidas insensibles y debe evaluar siempre la ganancia de peso y la diuresis. Entonces, ¿en qué casos usted debe hacer una restricción de líquidos? Obviamente, entre más grave sea la hipervolemia, pues más restricción tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, en los casos en que es muy grave la hipervolemia, entonces usted sí tiene que hacer una restricción del primer día de 600 mililitros por metro cuadrado día, más las pérdidas insensibles. En el segundo día, el 50% de la diuresis más los 600 mililitros por metro cuadrado día. El tercer día, o sea, la idea es que vaya disminuyendo, esa restricción de líquidos, en caso de que ya en el cuarto día usted ya empieza a liberar los líquidos, pero esto es muy individualizado, o sea, ustedes no todos, porque no todos tienen que llegar con hepatomegalia, ni ingurgitación, ni cardiomegalia, o sea, a veces hay casos leves que ni siquiera, inclusive tienen un edema leve y no ven ninguna otra como alteración, pues no hay una restricción tan importante, pero esta restricción no es en todos, entonces depende del paciente como usted lo vea. Entonces esto no es como a todos vamos a hacerle restricción, no, depende del paciente.
En cuanto a las intervenciones específicas, pues es súper importante, digamos, cómo controlar la hipervolemia, porque pues la hipervolemia es la que va a producir todas las manifestaciones clínicas que habíamos mencionado, en los cuales se utilizan sí o sí diuréticos, en este caso la furosemida, de 1 a 3 miligramos por kilo dosis, y usted va también evaluando, o sea, no es que una receta de cocina que cada 4 horas, cada 6 horas, no, o sea, depende del paciente, usted la puede usar cada 6, cada 8, cada 4, o dosis dependiente, dosis usted va mirando el paciente, si aumentó el gasto urinario, o sea, es muy variable, o sea, no es que cada 6 horas. Y más o menos la idea es que se tiene que ir controlando las cifras tensionales en 24 horas. Y usted va mirando que ya entonces es una dosis de furosemida o va disminuyendo la dosis y usted va aumentando como la liberación de los líquidos. Pero esto es muy dinámico, esto no es que entonces ya cuarto día sí o sí tengo que liberarle líquidos. Puede que en el segundo o tercer día ya el niño esté bien, ya no tienes que restringir tanto. O que puede ser niños que pueden demorarse un poquito más, que hasta el quinto o sexto día pues ya aumentaron su gasto urinario. Entonces depende del paciente el uso de la furosemida y la liberación de líquidos. En cuanto a la crisis hipertensiva, entonces el de entrada es pues el diurético. Puedes inclusive dar dosis max, inclusive dosis alta, hasta 4 miligramos por kilo dosis. Ya si son pacientes que, a pesar de la furosemida, no es fácil controlarle la presión, pero tampoco está en una encefalopatía hipertensiva, puedes usarle nifedipino, 0.25 miligramos por kilo dosis, o amlodipino también lo puedes usar. Y esto es súper importante, y nunca debes usar IECAS ni ARA2, que son como el losartán, porque van a empeorar la hipercalemia y van a generar más injuria renal aguda, porque lo que van a hacer esto es hacer una constricción en la arteria aferente, entonces va a empeorar más la tasa de filtración glomerular. Y como habíamos dicho en la fisiopatología, que es la disminución, porque todos estos glomérulos están llenos de estos complejos antígeno-anticuerpo, entonces está prohibido los IECAS y el ARA2. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, pues ya son niños que se tienen que manejar en UCI, en los cuales se utiliza pues la betalol, nitroprusiato de sodio, o furosemida inclusive a dosis alta, pero pues obviamente esto es mucho más de vigilancia, su estado general, si va a presentar convulsiones, inclusive de deterioro. Entonces ya cuando tiene una encefalopatía hipertensiva, este niño debe estar en una unidad de cuidado intensivo. En cuanto a la hipercalemia, también depende, o sea, entre más alta, obviamente entre 5 a 5.5, pues usted puede hacer vigilancia solamente sin ningún síntoma. Ya después de los 6 mini equivalentes por litro, los 6 mini equivalentes, usted ya tiene que evaluar como la dieta, la restricción de los alimentos ricos en potasio. Puede empezar a usar beta-2 agonista con salbutamol en esquema o salbutamol cada 6 horas. También puede utilizar, si hay alteraciones, cuando por ejemplo son hipercalemias por encima de 6.5, que tienen alteraciones en el electrocardiograma, como prolongación del intervalo PR, ondas T picudas, aplanamiento de la P, depresión de el espacio de ST o la onda T picuda, o inclusive fibrilaciones ventriculares, pues ya el uso del gluconato de calcio. O sea, el gluconato de calcio no es para la hipercalemia, porque lo que va es alterar la membrana, entonces es solo si hay cambios de electrocardiograma, el resto no es útil. Y se puede utilizar 0.5 mililitros por kilo en 2 a 4 minutos. O las soluciones polarizantes, que son la glucosa con la insulina cristalina, lo puedes dejar también por 24 horas. O niños que ya con más de 7, 8 cambios, arritmias, pues ya tiene que ser un niño que debe entrar a terapia dialítica de urgencia. Y en niños que tienen edema pulmonar agudo, pues el manejo del edema pulmonar, que es oxígeno y diuréticos de ASA en dosis alta. Es muy importante también descartar las infecciones agudas. La mayoría de los casos está controlado porque, como habíamos dicho, estas infecciones pueden ser 1 o 2 semanas antes, o en las infecciones de piel hasta 6 semanas antes. Entonces la mayoría ya está controlado, pero pueden haber niños que pueden tener inclusive una infección activa en ese momento.
Y es lo que habíamos dicho en el estudio que se hicieron, como el estudio a las familias que tenían un antecedente de un familiar con glomerulonefritis, tiene un riesgo potencial de infección en los otros miembros de la familia hasta un 30%. Pero igual, estos cultivos pueden estar positivos hasta un 25%. O sea, los cultivos no son útiles, sino siempre por la clínica. Y de pronto tomar antiestreptolicina, o si es más como muy sintomático, pues usted ya lo puede pues considerar. ¿Qué pasa con los antibióticos? O sea, no van a alterar el curso de la enfermedad, no sirven de profilaxis. Lo que ayudan los antibióticos en las glomerulonefritis es disminuir la infección a los otros miembros, o sea, es disminuir el riesgo de que infecte a su familia o compañeros del colegio, pero esto no va a alterar el curso ni va a disminuir el curso de la enfermedad. Puede usted utilizar benzatínica, penicilina B oral o en los alérgicos a la penicilina, eritromicina, pero como les digo, no es que vaya a modificarse la progresión de la enfermedad, solo es para disminuir el riesgo de infección a sus familiares. Este sí es súper importante y es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto depende la evolución de la enfermedad. De esto depende si necesita o no biopsia, o si necesita algún otro manejo, o si necesita algún estudio diferente a lo que hemos mencionado en el síndrome nefrítico típico, porque tiene que ir mejorando todos los, digamos, como todas las alteraciones que se va generando en el nefrítico. Por ejemplo, la oliguria tiene que mejorarse, o sea, la oliguria, los edemas, la presión arterial, la elevación de creatinina tiene que mejorarse en la primera semana. O sea, tiene que ya con la furosemida, con los antihipertensivos, tiene que ya estar controlado esta parte. Entonces es súper importante siempre evaluar la tasa de filtración en los primeros días, que los edemas vayan disminuyendo y la creatinina que se vaya normalizando. O sea, uno le da un rango más o menos hasta las 4 semanas o hasta el mes de que la creatinina ya esté normalizada. La hematuria macroscópica, y esto es súper importante que ustedes le expliquen a los familiares porque pues se van a angustiar cuando vuelva a presentar hematuria. Puede durar inclusive hasta el mes completo, entonces es súper importante que les expliquen a los pacientes. La hematuria microscópica, esa sí va más o menos casi hasta el año, entonces por ejemplo es súper importante que el seguimiento en estos niños se hagan hasta el año, inclusive un poquito más, porque la idea es que esa hematuria ya esté resuelta en el primer año. La proteinuria también tiene que haberse normalizado, la proteinuria subnefrótica ya tiene que haberse normalizado también en el primer mes, y la hipocomplementemia más o menos va hasta las 8 semanas. Entonces es súper importante que el seguimiento se haga. Por ejemplo, si el paciente está bien y tú le diste salida antes de la semana, pues a la semana lo tienes que volver a evaluar con una función renal, tienes que tomarle la presión, tienes que evaluar, digamos, como la presión arterial y la función renal. Ya al mes tú tienes que evaluar, entonces, que ya con un uranálisis la proteinuria y la hematuria macroscópica, o bueno, pues visualmente que ya no tenga la hematuria o que ya no tenga la proteinuria, esto es al mes prácticamente, y a las 8 semanas o a los 2 meses la hipocomplementemia tiene que haberse resuelto, y la última entonces la microhematuria. Entonces es súper importante el seguimiento y que no se pierdan pues estos pacientes, porque en caso de que esto progrese o que no mejore, pues ya son indicaciones de biopsia. ¿Cuáles son las indicaciones? Entonces, nuevamente lo repito, cuando hay un deterioro rápido de la función, en que usted está sospechando más una rápidamente progresiva que una nefritis por estreptococo. Una insuficiencia renal establecida mayor de 10 días, o sea, que la creatinina después de una semana y sigue todavía alta y no disminuye, y todavía en el mes esa creatinina no disminuyó o no bajó, tienes indicación de biopsia. Cuando la proteinuria es persistente, por lo menos como dijimos, hasta el mes o inclusive hasta 6 meses, o inclusive si hizo un debut con proteinuria nefrótica, es de por sí ya indicación de biopsia renal. Las alteraciones inmunológicas asociadas, que usted encuentre ANAS positivos, ENAS positivos, anti-DNA positivos, usted ya tiene que pensar en un lupus o en una otra enfermedad del colágeno.
Cuando hay datos clínicos de enfermedad sistémica, igual, sospecha de lupus. Cuando hay un C3 persistentemente bajo por encima de las 8 semanas, porque ahí uno ya debe descartar que no sea una glomerulopatía por C3, que es una manifestación en las cuales el C3 va a estar permanentemente bajo. O una hematuria macroscópica persistente, que no se dio al primer mes y todavía sigue aumentando porque usted ya debe pensar o ya lo hace uno sospechar de que sea una nefropatía por IgA. Entonces es súper importante en el cuadrito anterior que tengan muy claro cuándo deben resolverse todas las alteraciones, tanto clínicas como paraclínicas. El pronóstico, afortunadamente, es un pronóstico bueno si es un nefrítico agudo, pues como con todos los signos y síntomas típicos. Este es un estudio que se hizo como en 1981, se hizo un seguimiento tanto adultos como en niños y afortunadamente pues la mayoría tuvieron un buen pronóstico, solo 1.8% tuvieron alteraciones urinarias persistentes, 1.4% hipertensión y un 1% una enfermedad renal crónica porque este debutó con una glomerulopatía rápidamente progresiva y las alteraciones urinarias desaparecieron inclusive a los 2 años. Entonces, afortunadamente, la glomerulonefritis post-streptocóxica es de muy buen pronóstico en los niños. Igual este otro estudio, en los cuales es una muestra mucho más pequeña. En estos 36 niños a todos se les hizo biopsia, 2 de ellos murieron porque debutaron con una rápidamente progresiva, 34, o sea, solo de estos 36 no tuvieron ninguna alteración en la creatinina y 20% pues tuvieron a largo plazo una alteración urinaria. En general, entonces tuvieron buen pronóstico. Y es muy importante, y vuelvo a recalcar, la diferencia entre nefrótico y nefrítico, en los cuales el nefrítico tiene antecedentes de infección o tiene una infección activa. La etiología, la mayoría entonces posinfecciosa, postestreptocóxica en este caso, en el nefrótico es idiopática. En la histología, como les mostré en el dibujito de histología, tienen una proliferación de células inflamatorias en todo el capilar. En el nefrótico, como hablamos en la semana pasada, una enfermedad de cambios mínimos, el C3, C4, entonces como les digo, en el nefrítico está bajo, en el nefrótico está normal. El tratamiento, básicamente en el nefrítico se basa en diuréticos y antihipertensivos, control del sodio y control de líquidos. Cambio en el nefrótico, el de elección, pues es los esteroides, la albúmina si la necesita y los diuréticos. Y el pronóstico es muy raro que recaigan, más o menos del 1% van a recaer a los 5 años, pero usted ya debe pensar es como en otra causa. Y en el nefrótico, como habíamos hablado en la charla anterior, pues pueden recaer hasta un 70%. Ya, eso es todo lo que tenía para comentarles del nefrótico, de nefrítico. No sé si tengan alguna duda y pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias por la charla. Aquí en el chat hay unas preguntas. La doctora Estefanía Álvarez pregunta, quisiera aclarar lo del antecedente de un familiar con lesiones en piel o amigdalitis. ¿Se debe considerar un antecedente relevante en un paciente con clínica de síndrome nefrítico que no tuvo él mismo este tipo de afecciones? Sí, digamos que no hay muchos estudios. De hecho, el estudio que les mostré es viejito, de hecho es de 1980-81, en los cuales se estudiaron 22 familias y sí se vio que cuando tienen un antecedente de una infección por estreptococo, o sea, no glomerulonefritis, algún familiar puede tener, digamos, como la manifestación de glomerulonefritis. Entonces sí es muy importante dentro de la análisis o de pues, al interrogar a los familiares, si hay algún antecedente de algún familiar o hermanitos que tuvieron esa infección. Pues ahorita pues todos están en la casa, pero a veces es muy difícil de controlarlo en el colegio, porque como digo, estos síntomas o los niños que tuvieron esa manifestación infecciosa, a veces puede no ser como tan aguda y tan catastrófica y que no tiene que ser una amigdalitis pues así supurativa terrible y puede tener por eso la parte, digamos el estreptococo, por eso se da mucho en el clima
húmedo o en el trópico, por eso, porque es muy frecuente que se pueda dar infección. Entonces, es muy importante que sí pregunten si hay algún antecedente familiar, porque hasta un 30% pueden debutar. El hermanito puede debutar con una glomerulonefritis o simplemente también con una amigdalitis. Entonces, sí es súper importante que lo tengan en cuenta. Doctora, la doctora Rosemary Villa pregunta, ¿la solución por el polarizante cómo se pasa? Me refiero a cuántos centímetros por kilogramo y por cuánto tiempo. Muchas gracias. Depende, o sea, digamos que la polarizante es cuando usted tenga pues un potasio de 6,5 o 7. Generalmente la mezcla es con glucosa y la insulina 0,5 unidades por kilo, la glucosa el 5%, generalmente 50 mililitros por kilo. Generalmente se pasa más o menos en 2 horas, 3 horas más o menos, y usted va viendo también, tiene que hacer cambio, tiene que evaluar siempre como el potasio, puede ser con unos gases venosos en el cual vaya viendo la evolución, pero pues depende pues del paciente cómo esté su potasio y si tiene alteraciones electrocardiográficas, pero se puede pasar en 2, 3 horas. Doctora, la doctora Judy Castro tiene una pregunta sobre las indicaciones de biopsia por rango de edad. Generalmente la biopsia, bueno, digamos como el rango normal del nefrítico es hasta los 12 años, más o menos 5 o 12 años. Cuando ya es un niño de 13, 14, 15, usted ya tiene que buscar otra causa, o sea, ya es poco frecuente que sea una posinfecciosa por estreptococo, o sea, generalmente hay que buscar membrana proliferativa o lupus. Y en los niños más pequeños hay que buscarle también que no sea por infecciones como hepatitis hepatitis B, hepatitis C, entonces más o menos si es por debajo de 4 años que está con un nefrítico y por encima de los 12, sí hay que pensar en otra causa diferente a un estreptococo. Puede que pase, pero no es lo usual. Entonces en esos niños sí, sí tiene indicación de biopsia. Doctora, el doctor Juan Carlos Gutiérrez Castaño pregunta, ¿qué hay de nuevo en el manejo de la nefritis aparte de lo dicho? No, o sea, ahorita no hay nada nuevo, o sea, ahorita se están haciendo como estudios moleculares, a ver si hay alguna molécula, una inmunoglobulina o algo que ayude como a controlar esa unión pues de complejo antígeno-anticuerpo, pero nuevo en este momento, diferente que sepamos, no. O sea, sí se han hecho estudios moleculares, a ver si hay algo que no se formen, digamos, como estos anticuerpos, el complejo antígeno-anticuerpo. El problema es que como tiene tanta, o sea, digamos que estos son teorías que se han como establecido y pues no ahorita no hay nada pues como diferente a lo que hemos dicho en el momento. Doctora, el doctor Luis Armando pregunta, ¿cuál sería la primera causa de hematuria macro y microscópica recurrente de todas las etiologías vistas? Gracias. Definitivamente es la nefropatía por IgA, o sea, esa es la que predomina en las hematurias recurrentes. Es muy importante, si tienen un paciente que hace hematurias recurrentes, yo siempre les pido a los papás que se hagan un uroanálisis, porque pueden tener una hematuria familiar, o sea, eso es una hematuria recurrente familiar, entonces es, digamos, como la principal, o sea, siempre, si tienen hematuria, siempre piensen en una nefropatía por IgA. Doctora, la doctora María Eugenia Caustumal pregunta, conociendo la fisiopatología de la hipertensión arterial en el nefrítico, sabemos que no va a llegar a sus cifras normales como en otra etiología. Entonces, si ya está con furosemida y no disminuye, pero no está en urgencia hipertensiva, ¿en cuánto tiempo se decide agregar otro antihipertensivo? Ya tiene, o sea, es como el límite en que la presión arterial debe resolverse es entre la primera semana y la tercera semana. O sea, ahí usted le puede dar el rango en que usted puede dejarlo solo con furosemida. Pero si ya ese rango se le pasa, usted ya tiene que buscar, utilizar, digamos, como nifedipino y buscar otra causa. O sea, ya la hipertensión después del mes, 2 meses y todavía sigue hipertenso, ya usted tiene que buscar otra causa y eso es otro motivo de una biopsia, porque ya no es lo usual en una postestreptococo, en una infección por estreptococo, o sea, tiene que más o menos darle el límite, como más o menos entre 1 a 3 semanas. Ya si se pasa de eso, usted pues sí le inicia otro medicamento, pero usted ya
piensa en otra cosa. O inclusive pueden ser hipertensiones crónicas posterior a este. Entonces ya después de la más o menos tercera semana usted ya tiene que buscar con otro medicamento. Doctora, adicional a eso, yo le quiero preguntar, ¿en qué momento se decide quitar el antihipertensivo, pues en el que sí controla las presiones arteriales? Inclusive uno puede mandarlos para la casa con furosemida, obviamente controlados, porque a veces se pasan, o sea, a veces cuando les dan como, les dejan dosis como muy altas cada 6 horas y los mandan para la casa, a veces se pasan como para el otro lado y ya generan es una injuria renal ya por ya prerrenal también instaurada, porque pues también ya disminuye ese filtrado glomerular pues permanente. Entonces a veces usted lo puede mandar con furosemida, pero en dosis más bien bajas, y la idea es que usted lo controle más o menos en una semana, y ya si usted ve que ya los edemas mejoraron, o inclusive hay niños que en la hospitalización, los primeros días, el primero, segundo día, ya inclusive los edemas se quitaron, usted ya puede suspenderlo. O inclusive ir desescalonándolo o quitándole, por ejemplo, si lo dejó cada 6 horas, pues ya lo puede pasar a cada 8 y cada 2, inclusive hasta quitarlo. O sea, también varía mucho el paciente. O sea, no es que todos se van con furosemida o todos se les quita antes de su egreso. La idea es que se vayan sin furosemida. O sea, la idea es que usted lo pueda controlar en hospitalizado y ya se vaya sin ningún medicamento. Pero pues si toca o bueno, alguna XY razón, más o menos por ahí a la semana, tú puedes evaluar si ya no lo necesitas. Listo, doctora, muchísimas gracias por tan excelente charla. Muchas gracias por siempre contar con su colaboración. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues en una próxima oportunidad. Bueno, los que queremos